Hola mis hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien todos ustedes. Y hoy nos encontramos aquí para celebrar fiesta al Señor, como cada semana. Así que adoremos al Señor y entrega en este momento, que es el tiempo en el que le damos a Él, todo lo que hay en tu corazón. Amén, todo lo que Él ha venido depositando en ti, en toda esta semana, en todo este mes, con toda la palabra que has recibido. Entrégale al Señor algo en este momento. Amén.
Aleluya. Exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, Hosana. Sé exaltados
Amado Señor, te bendecimos, te glorificamos, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que nos da, Señor. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tiene de nosotros, Señor. Tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador, mi Rey. Clamamos a ti como nuestro sanador que eres, Señor, para que tome dominio y control de nuestras enfermedades. Señor, presentamos delante de tu presencia, Señor, todos aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que por tu llaga, Señor, nosotros fuimos curados, Señor. Nosotros fuimos sanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, ministre en nuestro corazón, Señor. Ven tú, Señor, hablándonos. Ven tú, Señor, instruyéndonos, Señor. Ven tú, Señor, mostrándonos los pasos que debemos de dar para nosotros, Señor, tomar, Señor, el tratamiento correcto, Señor, para curar nuestras enfermedades, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, a este culto maravilloso que el Señor nos ha preparado. Te pedimos que te quede ahí en tu hogar, en sintonía con nosotros, para que recibas una palabra poderosa del Señor, la cual transformará tu vida, la cual traerá sanidad a todo tu ser, a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando la persona es diagnosticada con una enfermedad crónica, con una enfermedad mortal, y sanan, resulta que la mayoría de las personas que lo ven ya sano comienzan a preguntarle: ¿qué hiciste? ¿Cómo recibiste la sanidad? ¿Cuál fue el tratamiento que utilizaste? Y preguntan cuál fue el tratamiento que utilizaste, debido a que cuando uno va a un médico, el médico prepara un tratamiento para contrarrestar las enfermedades que están acosando el cuerpo. Y ese tratamiento muchas veces no es el correcto. Uno vuelve al médico, el médico vuelve y le cambia el tratamiento. Ese tratamiento tampoco funciona, vuelve el médico, vuelve y le cambia el tratamiento, hasta llegar a un tratamiento correcto en el cual ya tú eres diagnosticado sano. Y yo vengo a sembrar algo en tu corazón. Hay un tratamiento que te sana de una manera definitiva, y ese tratamiento está en la palabra de Dios. Y cuando hablamos nosotros de tratamiento, decimos que es el conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad. Así que, amados hermanos, nosotros vamos a ver en el nombre poderoso de Jesús cuáles pasos nosotros debemos de dar para recibir el tratamiento correcto, para recibir la sanidad que viene de parte de Dios. Quiero que ustedes entiendan que el origen de las enfermedades puede ser un misterio, pero con frecuencia se evidencian en nuestra vida por causas espirituales. La mayoría de las enfermedades son enfermedades espirituales, y nosotros debemos hablarle al Señor para que el Señor tome dominio y control de nuestra condición en la cual nosotros nos encontramos, y para que Él nos enseñe cuáles son los pasos que debemos de dar, cuál es el tratamiento correcto para nosotros poder ser sanos. A veces nosotros ignoramos que las enfermedades vienen por nuestros pecados, que las enfermedades vienen por nuestras iniquidades, pero también las enfermedades vienen porque las heredamos. Son enfermedades hereditarias. Y muchas de estas enfermedades nosotros tenemos que enfrentarlas con la palabra de Dios para nosotros poder ser sanos, para nosotros poder disfrutar de una sanidad. Dios es quien nos sana, amados hermanos. Dios se revela como Jehová Rafa, como nuestro sanador. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. Y nosotros, para poder ser sanos, debemos cumplir las instrucciones que dice la palabra de Dios. El Señor se le revela al pueblo de Israel como su sanador, como Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Jehová Rafa significa sanador. Cuando el pueblo de Israel llegó a Mara, el lugar donde las aguas estaban amargas, ellos
se levantaron en contra de Moisés, murmuraron en contra de Moisés. Y producto de estas murmuraciones, del comportamiento del pueblo de Israel, el Señor estableció estatuto, le dio estatuto en ese momento. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 26, el Señor le dice a su pueblo, le dice lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová es tu sanador. Si tú estás pasando por un proceso de enfermedad en este momento, permite en el nombre poderoso de Jesús que sea el Señor que sane tu vida. Así que aprende cuáles pasos debe de dar para tú poder recibir esa sanidad del Señor. El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si tú estás pasando por un proceso de enfermedad, yo quiero que ahí en el lugar donde tú te encuentres, tú declares sanidad sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice: el que cree en mi nombre pondrá la mano sobre los enfermos y ellos serán sanos. Nosotros declaramos sanidad para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Aprendemos a través de un relato en las Escrituras de lo que le aconteció a un general de Siria, Naamán. Él estaba enfermo de lepra. Dando los pasos correctos, recibió sanidad del Señor. Así que vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, Naamán fue delante del rey y le relató al rey lo que la muchacha del servicio a su esposa le había dicho. Dice el versículo 5: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo buscar ocasión contra mí. Entonces, el rey de Israel, ¿verdad?, dijo una palabra correcta. Muchos de los cristianos hoy en día enfermos buscan palabras proféticas, buscan predicadores que les prediquen con relación a lo que les está aconteciendo y lo hacen de una manera incorrecta. Lo primero que nosotros debemos de hacer cuando estamos pasando por un proceso de enfermedad
en vez de nosotros ir directamente donde el hombre, lo primero que debemos hacer es presentarnos delante del Señor para que el Señor tome dominio y control de los pasos que nosotros debemos de dar para nosotros poder ser sanos. Dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Dice el versículo 12, Habana y Farfal, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y será limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Inmediatamente Naamán dio los pasos para buscar el tratamiento correcto que necesitaba para poder ser sano de la lepra. Dice la palabra de Dios que su carne fue limpia como la carne de un niño. En el nombre poderoso de Jesús, si tú estás pasando por un proceso de enfermedad, presta atención a esta palabra y vamos a ver lo que el Señor nos quiere mostrar con relación a lo que le aconteció a Naamán. Y yo quiero hablarte de el tratamiento que no funcionó para sanar a Naamán de lepra, pero también quiero hablarte del tratamiento que sí funcionó. Y vamos a tocar 4 puntos con relación al tratamiento que no funcionó para sanar la lepra de Naamán. Y el primer punto que vamos a tocar es el siguiente: no le funcionó su posición. Él era un general de Siria, una persona importante para el rey. Esa posición a veces que nosotros tenemos de que nos consideramos superiores a otros, no nos vale de nada en los momentos donde estamos pasando por un proceso de enfermedad. No importa la posición que tengas en el mundo o en la iglesia, si no está en obediencia a Dios, no recibirá el milagro. Si tú no correspondes a las instrucciones que el Señor te está mandando a hacer para tú poder ser sano, tú no vas a recibir la sanidad. No importa que tú seas un pastor, no importa que tú seas una persona que esté ocupando una posición importante dentro de la iglesia. Naamán era una persona importante dentro del reino de Siria. Naamán era una persona importante. El rey lo tenía en alta estima. Sin embargo, eso no le valió de nada para él poder ser sano. Dice la palabra en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1, que Naamán era general del ejército de Israel de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Había bendecido a Siria por medio de Naamán. Sin embargo, no podía alcanzar la sanidad de su cuerpo. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero dice la palabra, estaba enfermo, leproso.
¿Cuántos cristianos hoy en día temerosos del Señor? ¿Cuántos cristianos están pasando por un proceso de enfermedad y no sanan? Pero sabe, el Señor nos muestra a través de sus palabras que nosotros podemos recibir la sanidad de Él. Un médico puede fallar con el tratamiento que te dé, pero el Señor no falla. Confía en Él, activa tu fe, acciona y escudriña la palabra de Dios. Sé obediente a la palabra de Dios y tú serás sano. Podemos darnos cuenta de que existen enfermedades en la vida que ni la posición económica, social, académica, política o religiosa podrán hacer nada para resolver esa enfermedad, sino Dios. Dios es quien te puede sanar. El segundo punto que vamos a tocar con relación al tratamiento que utilizó Naamán, que no le funcionó, porque el primero fue su posición. Él fue como todo un general enviado por el rey, al rey de Israel. O sea, prácticamente dio unos pasos incorrectos. Iba directo donde el hombre para que sea el hombre quien le sanara. Dice el segundo punto, no le funcionó ser una persona de alta estima. Era una persona de alta estima de su Señor. Podemos tener buenos amigos, contactos adecuados, contactos correctos. Si usted puede estar de ahí a ahí con su pastor, usted puede estar de ahí a ahí con la persona encargada de oraciones de la congregación. Pero sabe, eso no te vale de nada. Así que nosotros podemos tener amigos, podemos tener contactos, ser estimados, ser queridos, pero en las enfermedades más difíciles de la vida, muchas veces ni los médicos mismos podrán sanarte, podrán ayudarte. Pero si tú confías en el Señor, si tú activas tu fe, si tú das los pasos correctos con relación al tratamiento correcto que debe elegir para ser sano, entonces tú vas a recibir el milagro. Si no lo haces así, tú no vas a recibir el milagro. Dice Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 5, la primera parte de este versículo. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Amado hermano, mire, aunque usted esté lo más cerca, aunque usted considere que está lo más cerca del Señor con relación a la relación que tiene con su pastor, con su cobertura, no es así. No son los pasos correctos. El paso correcto es que usted mismo clame al Señor. Antes de usted pedir una intercesión por sanidad a otra persona para que interceda por usted, preséntese delante del Señor, clámele al Señor, acose al Señor, llámelo por su nombre constantemente, pídale que le sane y Él hará el milagro en su vida. El hombre es utilizado por el Señor, pero usted tiene primero que dar los pasos correctos, y el paso correcto es levantar un altar de intercesión usted mismo delante del Señor. Hay un tercer paso que no le permitió a Naamán alcanzar la sanidad. No le funcionó tener dinero. Muchas veces las personas se piensan que con el dinero lo pueden todo, pero saben, amados hermanos, el dinero puede pagar un médico, puede comprar medicina, pero no puede comprar la salud. Oiga lo que le estoy diciendo. El dinero puede pagar un médico, puede comprar medicina, pero no puede comprar la salud. Hay enfermedades que no hay dinero que la pueda sanar, sino Dios. Así que tenemos que prestar atención a esta palabra y confiar en el Señor. Si usted está pasando por un proceso difícil en su vida, si usted quiere ser sano de alguna condición que usted tiene, confíe en el Señor, preséntese delante del Señor, levante altar delante del Señor y declare sanidad. Si usted piensa que con el dinero lo puede alcanzar, amados hermanos, no es así. Naamán tenía bastante dinero, inclusive él llevaba dinero para obsequiarle a la persona que iba a interceder por él para recibir la sanidad. Dice Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 5. Salió pues él llevando consigo
10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Él tenía dinero suficiente y él llevaba obsequio para aquella persona que iba a interceder por él para recibir la sanidad. No es la manera correcta. La manera correcta es presentarse en obediencia delante del Señor, cumpliendo los estatutos del Señor, cumpliendo los mandamientos del Señor, presentando altar de intercesión delante del trono de Dios y clamarle al Señor por sanidad para tu vida. El cuarto punto que vamos a tocar es: no le funcionó ir donde otras personas para interceder por su sanidad. No confíen en el hombre. No hagan como muchas personas hacen, que buscan los profetas, para que los profetas sean quien le declaren sanidad para su vida. Buscan ministros de la palabra para que declaren sanidad sobre su vida. Muchas personas se mueven de iglesia en iglesia buscando el milagro de Dios. Y el milagro no está en el hombre. El milagro de Dios está en el mismo Señor. En una ocasión estaba yo compartiendo la palabra, predicando en la iglesia, y el Señor toca mi corazón y me dice: llama al pueblo para que ministre sanidad. Señor, pero yo soy una persona enferma. ¿Cómo yo voy a declarar sanidad sobre aquellos que están enfermos? Y usted sabe lo que me dijo el Señor. El Señor me dijo lo siguiente: ¿acaso eres tú que va a sanarlo? Inmediatamente yo activé esa fe en el nombre poderoso de Jesús, hice un llamado y descendió la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comenzó a obrar sobre todas aquellas personas que estaban enfermas. El milagro no lo hace el hombre, el milagro lo hace el Señor. Así que tú debes de confiar en Dios, tú debes de depositar tu confianza en el Señor. Él te mostrará los pasos correctos que tú debes de dar para tú recibir esa sanidad. A veces las personas enfermas siguen a profetas, predicadores, otros brujos y hechiceros, sin entender que el hombre no es quien sana, que el único sanador es Dios. Debe de confiar en Él. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 6 al 7, dice: tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. No es el hombre que te va a sanar. Dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y el rey de Israel, lo que consideró en ese momento era que el rey de Siria estaba buscando una oportunidad para tener un pretexto para llevarle la guerra. Y sabe, el rey de Israel lo que estaba era dirigiéndose a él para que intercediera por la salud de Naamán. Pero los pasos correctos que nosotros debemos de dar es ir directamente donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ir directamente donde Jehová Rafa. Él es el sanador. A Él es que debemos de clamar. Él es tu médico de cabecera. Él es tu médico divino. Clama a Él antes de tú dar los pasos que tú consideras humanamente que debes de dar. Preséntate delante del Señor. Levanta altar de intercesión delante del Señor y clámale para que Él te dé el tratamiento correcto para tú recibir el milagro de la sanidad. ¿Cuál fue el tratamiento que sanó a Naamán de lepra? Y vamos a ver aquí 5 puntos que nos muestran qué debemos nosotros hacer para recibir la sanidad de parte de Dios, que viene de Dios. Primero, ¿qué hizo Naamán? Buscó a Dios. Él confió en la palabra que le dio su sierva. Quizás está buscando la sanidad o la solución a tus problemas donde no te pueden ayudar ni hacer nada por ti. ¿Sabes? Lo correcto es que tú busques al Señor. Dice
Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Esta dijo a su señora, a la esposa de Naamán, esto fue la sierva: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice el capítulo 5, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y aquí Eliseo era un profeta de Dios, un hombre temeroso al Señor, un hombre que estaba siendo utilizado por Jehová. Y Eliseo habló a su rey y le dijo: manda al enfermo. ¿Usted sabe por qué? Él estaba seguro de que el Señor le iba a sanar, de que el Señor le iba a utilizar como instrumento para sanar la vida de Naamán, enfermo de lepra, mi hermano. La lepra era una enfermedad crónica. Nadie se curaba de lepra. Sin embargo, el Señor sanó a Naamán. Dios, el cual yo confío, es un Dios de los milagros. Es un Dios que puede sanarte. Es un Dios que puede transformar tu vida. Es un Dios que puede restaurarte, que puede restituirte. Pero tú debes de dar los pasos correctos. Tú debes de creer en Él. Tú debes de confiar en Él para tú poder recibir el milagro de la sanidad. Así que acciona, busca al Señor. Como hizo Naamán. Naamán, por medio de lo que había oído de la sierva de su esposa, fue en busca del Señor. El segundo punto que nosotros debemos de aprender con relación a lo que hizo Naamán: accionó saliendo de la comodidad en la que estaba. Muchas personas, cuando diagnostican una enfermedad, y sobre todo una enfermedad crónica, lo que hace es que se encierran, prácticamente se encarcelan, y viene entonces después la depresión, viene la tristeza. Mueren producto de una depresión, producto de tristeza y no de las enfermedades que tienen. Entonces, yo vengo a ministrar tu corazón en este instante. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de las enfermedades que tú tienes en este momento? Acciona. No te quedes prisionero de la depresión ni de la tristeza. Tienes que ir al Señor, tienes que presentarte delante del Señor. Él te va a sanar. Decláralo en tu vida. Confía en el Señor. Él va a cuidar de ti. Segunda de Reyes 5:9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Él accionó con fe, pero sabe, a veces nosotros nos cansamos de levantar clamor delante del Señor y echamos a un lado la toalla y decimos: ya no aguanto más, lo que me vaya a acontecer que me acontezca. Y eso no es lo correcto. El Señor quiere que tú constantemente clames a Él para recibir tu sanidad. El tercer punto de la cual nosotros tenemos que aprender es que Él creyó y obedeció. Él accionó. Él creyó en lo que le dijo la sierva de su esposa y accionó. Dios tiene poder para sanarte y eso es suficiente para recibir tu milagro. Pero hay situaciones en las que Dios hará que te zambullas 7 veces en el Jordán para que creas y obedezcas. O sea, tienes que obedecerle al Señor. Tienes que activar tu fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe se compone de 2 palabras poderosas. Y una de esas palabras poderosas es creer. Si tú crees en el Señor, tú estás aceptando como verdad lo que tus pensamientos no logran alcanzar. Si tú piensas que no vas a ser sano, ¿sabes? Tú no vas a ser sano. Ahora, si tú crees que tú vas a ser sano, tú vas a anular esos pensamientos y tú vas a recibir ese milagro de sanidad. Y si tú confías en las instrucciones que el Señor te está dando a través de sus palabras, entonces tú vas a haber hecho
el milagro realidad en tu vida. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sabes? El Señor te está instruyendo, Él te está mostrando el tratamiento correcto para recibir la sanidad. Pero muchas veces nosotros no damos esos pasos por orgullo, por falta de humildad. Y una de las cosas que hizo Naamán fue que después de él haberse enojado por lo que le estaba diciendo Eliseo, él consideraba que en Siria habían ríos mejores que en Israel. Y que esos ríos, si él entraba a esos ríos y se lavaba allí, él iba a ser limpio. Y prácticamente él se enojó contra Eliseo, porque Eliseo lo envió a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Pero al final él se humilló, despojándose de 7 cosas que no le dejaban recibir la sanidad. Quizá está acostumbrado a que las personas hagan lo que dice o lo que piensa, pero en el Señor no es así. Tiene que humillarte. Este general era una persona importante en el reino de Siria. Era una persona que daba instrucciones, era una persona que mandaba, era una persona que había que oír en ese lugar. Sin embargo, él se despojó de toda autoridad y cumplió con lo que Eliseo le estaba mandando a hacer por instrucciones del Señor, que se zambulliera 7 veces en el río de Jordán para que fuese limpio. Y eso está en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 11 al 14, dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba que inmediatamente Eliseo declarara sanidad del lugar donde él se encontraba, él iba a sanar. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros pensamos que inmediatamente nosotros vamos a recibir la sanidad, vamos a recibir el milagro de Dios. Y abortamos lo que es mantener un altar delante del Señor, intercediendo por nuestra salud. Le echamos a un lado y nos desesperamos. Pensamos que con una oración vamos nosotros a recibir el milagro. Y no es así. Dice el versículo 12, Habana y Farfal, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado. Pero mire lo que dice el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos el milagro de Dios hecho realidad sobre la vida de Naamán, de ese general importante para el reino asirio. Se despojó de toda autoridad y se presentó en humillación en el Jordán. Se zambulló 7 veces. Y Jordán significa descender. Y si tú desciendes, si tú te postras delante del Señor en humillación, reconociéndole que Él es quien te va a sanar y actuando en fe, tú vas a recibir el milagro. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor con relación a esto que se zambulló 7 veces? El Señor nos quiere enseñar lo siguiente. Zambullirse 7 veces simbolizan las actitudes que impedían a Naamán recibir la sanidad. La falta de perdón, el orgullo, la soberbia, el enojo, el rencor, la incredulidad y desobediencia.
impiden que tú recibas la sanidad en tu vida. Ese orgullo que había en Naamán, porque era un general importante, ¿verdad? Era una persona importante. Ese orgullo que tenía de él considerarse superior a los demás, en un momento determinado lo llevó a dar unos pasos incorrectos, un tratamiento incorrecto para recibir su sanidad. Sin embargo, cuando él se humilló, cuando él reconoció que era una persona orgullosa y echó a un lado ese orgullo, ese enojo que tenía, ese rencor, esa incredulidad, entonces él recibió el milagro de Dios. Si está pidiendo sanidad y no la has recibido, cambia el tratamiento y comienza un nuevo tratamiento. Comienza a aplicar la palabra. El Señor Jesús es tu sanador. Habana y farfar en el diccionario Strong significa parpar precipitadamente, correr precipitadamente, rápido. O sea, muchas veces nosotros pensamos que nosotros vamos a recibir la sanidad de una manera rápida. Naamán consideraba que los ríos de Siria eran más importantes que el río Jordán. Y consideraba que él iba a ser limpio si él se zambullía allí en el río de Siria. No tenía que zambullirse en Jordán. Pero mire lo que significa Habana y farfar. Significa correr precipitadamente, parpar, rápido. Pero sin embargo, el Señor quiere que tú pases un proceso con relación a tu sanidad. Porque Él te pide que te zambullas 7 veces en el Jordán. Y Jordán significa descender, desciende, debe descender, debe humillarte, debe echar a un lado toda posición, todo dinero. Nada de eso es importante para tú recibir una sanidad. Nada de eso te trae sanidad. El Señor te tiene el tratamiento correcto a través de sus palabras. Escudriña las palabras de Dios. Obedece a lo que el Señor te está mandando y tú serás sano. La sanidad es un proceso. Necesitas identificarte a la situación adversa que tú estás pasando, que no te deja recibir esta sanidad. Y necesitas zambullirte en el río Jordán 7 veces. Necesitas descenderte, necesitas humillarte. Tú debes de despojarte de toda obra mala de la carne. Si tú eres una persona que te enoja, tú debes echar a un lado todo enojo. Si tú eres una persona iracunda, debes echar a un lado. Si tú eres una persona violenta, tienes que crucificar la carne. Tienes que echar a un lado todas esas obras de la carne. Si tú eres una persona ególatra que te considera superior a los demás, si tú eres una persona que te considera que por tener una posición dentro de la iglesia, ya tú vas a recibir un milagro de una manera rápida del Señor, está equivocado. Debe despojarte de toda obra de la carne, debe quitar de ti todo orgullo y debe humillarte delante del Señor, debe humillarte delante de tus hermanos para recibir la sanidad. Yo quiero que todos vayan y busquen el libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19, porque allí el Señor nos muestra de ese proceso que nosotros debemos de esperar para recibir esa sanidad. Fíjese lo que dice la palabra en Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿qué hicieron los 10 leprosos? Dicen que alzaron la voz, clamaron delante del Señor. Estás tú clamándole al Señor con relación a tu enfermedad.
¿Estás tú levantando altar, presentándote de una manera digna delante del Señor, haciendo morir toda obra de la carne? Entonces, si tú lo estás haciendo, tú vas a recibir el milagro. Pero espera en el tiempo de Dios. Esos 10 leprosos dice que clamaron por misericordia delante de Jesús. Y dice, y aconteció que mientras iban, o sea, era un proceso, ellos accionaron con fe. El Señor quiere que tú acciones con fe. Ellos salieron en busca de la sanidad. Accionaron con relación al tratamiento correcto que le estaba mostrando Jesús. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dice, todos fueron limpiados. Pero ¿acaso entre los 10, los 9 que no fueron con acción de gracia delante del Señor, esos 9 fueron delante de los sacerdotes? Puede ser que no se presentaran delante de los sacerdotes. Puede ser que ellos, mientras iban y vieron que fueron sanos en el camino, ya no cumplieron en obediencia las instrucciones que Jesús le había dado. Y dice que solamente uno se presentó delante del Señor en acción de gracia. Y ese que se presentó delante del Señor, dice la palabra, se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Qué pena, ¿verdad? Qué pena, porque dice que entre los 10, el samaritano fue el que se presentó delante del Señor. Fue el que levantó una oración de acción de gracia por el milagro que había recibido. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El extranjero, el samaritano, el que no era parte del pueblo de Dios, fue el que fue con acción de gracia delante del Señor. Y mire lo que le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así, amado hermano, el Señor quiere que tú actives tu fe. El Señor quiere que tú te presentes delante de Él con un corazón agradecido por lo que Él va a hacer en tu vida. Así que ahí, en el lugar donde tú te encuentras, en tu hogar, cierra tus ojos. Y en el nombre poderoso de Jesús, vamos a clamarle a Jehová Rafa. Él es nuestro médico divino. Él es nuestro médico sanador. Vamos nosotros en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, a reprender y a atar todo espíritu de enfermedad, toda situación adversa a tu vida que no te permite presentarte de una manera digna delante del Señor, que no te permite recibir la sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros reprendemos, atado todo espíritu de enfermedad y lo echamos fuera, declarando sanidad para el pueblo de Dios, declarando sanidad para tu vida. Confía en el Señor, activa tu fe para que reciba el milagro. El Señor te quiere sanar, el Señor quiere cuidar de ti, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, porque sabemos Señor que tú tienes dominio y control de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad. Alaba el nombre de Dios, con un corazón agradecido, alaba su nombre, ministra el nombre de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, aleluya. Oh sí, Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, mi Rey Jesús. Oh, Señor, declaramos sanidad sobre nuestra vida, Señor. Declaramos sanidad sobre nuestra vida, Señor. Toma dominio y control, Señor, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, Señor. Señor, úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite, Señor, todo yugo de opresión sobre nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te presento, mi Rey, aquellos enfermos, Señor, que están pasando, Señor, por un proceso, Señor, de depresión, Señor, que están tristes, Señor.
Reprendemos, Señor, todo espíritu de depresión, de tristeza, Señor, lo atamos, Señor, y lo echamos fuera, Señor. Abre, Señor, las puertas, Señor, a esos encarcelados, mi Rey, y trae sanidad sobre su vida, Señor. Lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Permítenos, Señor, recibir, Señor, la sanidad, Señor, que recibió Naamán, Señor. Esa sanidad que recibió Naamán, Señor, permítenos recibirla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permítenos, Señor, recibir el milagro, Señor, que va a transformar nuestra vida, Señor, que va a transformar todo nuestro ser, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, confiamos en ti, Señor, creemos en tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tú harás la obra, Señor, en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la sanidad. Hay una visitación del Espíritu Santo en este momento. Ahí en tu hogar. Cierra tus ojos. Declara sanidad sobre tu vida. Clámala al Señor. Jesús, ten misericordia de mí. Clámale al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Clámale al Señor y recibirá el milagro. Recibirá el milagro que recibió ese leproso. Recibirá el milagro que recibió Naamán. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Confía en Él. Confía en Él. Él hará el milagro en tu vida. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor, clamamos a ti, mi Rey Jesús. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos permita, Señor, tomar el tratamiento correcto, Señor, para recibir la sanidad según las instrucciones, Señor, que tú, Señor, has establecido, Señor, en tu palabra, Señor, en la Biblia, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, que tenga misericordia de nosotros, Señor, y que obre, Señor, para nuestro bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.